Tenemos hoy un tema muy especial que el Señor regaló a mi corazón. Digo yo miro porque no he visto la imagen. Ahí no sé si entiende, pero ahí dice me hundo, ¿cierto? Y ese es el nombre del tema que vamos a hablar. Y yo les quiero contar que cuando le mencionaba este nombre a una amiga, mi amiga me decía, ¿vas a hablar de Pedro? Y yo le dije, no. No, uno piensa en Pedro, en esa expresión me hundo, ¿cierto? Cuando él estaba caminando sobre las aguas. Pero hoy no voy a hablar de Pedro, ya vamos a ver un poquito de qué se trata esta palabra. Y les quería contar que mientras estaba preparándolo, estaba leyendo algo supremamente interesante. No sé si alguno acá lo ha oído, lo ha escuchado, lo ha estudiado, pero existe algo en la naturaleza. Hay diferentes catástrofes o diferentes eventos naturales que se pueden desarrollar y hay uno que se llama flujo de lodo. ¿Alguno lo había escuchado anteriormente? ¿Sí? ¿No? Bueno, listo, perfecto. Me encanta porque así todos vamos a aprender. Y bueno, resulta que el flujo de lodo, pues naturalmente se puede cobrar muchas vidas y la pregunta es, ¿cómo puede ser mortal el lodo? ¿Cierto? ¿Cómo puede llegar a ser mortal? Entender que el barro se convierte en algo mortal es a veces un poco difícil y el flujo de lodo tiende a seguir una trayectoria parecida a la de un río. Hasta ahí vamos bien, o sea, él sigue una trayectoria, el flujo del lodo, parecida a la de un río. Y puede ser de esto, pues esa trayectoria, mientras la sigue, obviamente viene ocurriendo un desprendimiento de tierra y pues suele obviamente traerse escombros en medio de su fluir. Básicamente, los desprendimientos, que es muy diferente al flujo de lodo, el desprendimiento que uno ve, que va a vaciar y de repente que se desprendió una montaña, el desprendimiento ocurre por gravedad, ¿cierto? El flujo, pero pues obviamente el hecho de que ocurran lluvias acelera este proceso. Y resulta que cuando pues hay lluvias, el suelo suele saturarse de agua. Imagínense un lugar muy seco, un terreno muy seco. Ahorita hemos estado experimentando unos calores. Yo no sé si soy yo sola, pero a mí me despertó incluso en la madrugada anoche, pues yo no aguantaba el calor, era impresionante. Pero en medio de esta sequía que estamos experimentando, este verano del que estamos saliendo, cuando empieza a venir, a precipitar, a ocurrir lluvia, pues obviamente se satura el suelo de agua y empieza a formarse lo que conocemos como lodo, ¿cierto? Los flujos de lodos con gran movilidad suelen tener aspectos como de inundación repentina y uno ve como esos programas en Nat Geo o en las noticias y ve un flujo de lodo y ve inundaciones y ve como obviamente eso se trae con una fuerza impresionante ciertos escombros, ¿cierto? Sin embargo, a diferencia de las inundaciones, el lodo puede estar llenos de escombros y esto hace que sea muy difícil nadar en él. Yo no sé si en algún momento usted jugó con lodo, con tierra, ¿cierto? Cuando era pequeño. Nosotros no, hace unos años, yo creo que ya un año, algunos de los que estamos aquí nos fuimos, ¿se acuerda, Dani? Nos fuimos al campamento de Zona Teens y hicieron como una pista de lodo. Fue horrible. O sea, nosotros fuimos a servir y teníamos que pasar como el lodo así, como en posición militar, no sé, la verdad, pues como
obviamente casi que pegando el rostro del lodo. Ese lodo, no me pregunten de dónde provenía, pero olía a popó de animal, o sea, era horrible. Todos terminamos con un brote en la piel, en los brazos, en las piernas, fue horrendo, pero pues la verdad el lodo es supremamente denso, entonces imagínense usted nadar en el lodo. Eso obviamente es supremamente complicado porque no es lo mismo que una inundación de agua, ¿cierto? Como tal, ¿por qué? Porque eso tiene escombros. Bueno, hasta aquí vamos bien. Esto no es una clase de ciencias, no se me vaya a asustar. Esto parece como, yo le aprendí muy bien a mi pastor. Son como en las introducciones de él que uno dice, ¿de qué va a hablar? No entiendo. Bueno, por ahí va la cosa, pero no se me desconecte. Es una clase aquí de flujo de lodo, pero necesito que usted tenga muy clara esa información para lo que vamos a seguir, ¿cierto? Entonces resulta que aunque el flujo de lodo puede ser un fenómeno natural devastador, muchos expertos, y esta parte me encanta, necesito que le prestes mucha atención, dicen que muchos expertos atribuyen la intensidad del deslizamiento a la falta de infraestructuras adecuadas y a la deforestación. Todos sabemos qué es una deforestación, ¿cierto? Es como la tala o cuando se cortan, ¿cierto?, los árboles. Entonces la deforestación, quiero que lo tengas allí súper presente, supone una importante amenaza a regiones que estén propensas a sufrir de este flujo de lodo, porque las raíces, mira esto, las raíces de los árboles suelen ser efectivas, y me encanta esa parte, suelen ser efectivas a la hora de mantener el terreno en su lugar. Y cuando se retiran las raíces es más probable que la lluvia provoque deslizamientos mortales. Ya yo creo que usted sabe por dónde me voy a meter. Pero resulta que el tema de hoy está titulado Me hundo. Y como te dije anteriormente, muy lejos de ser una clase de ciencias naturales, ¿cierto? Hoy quiero hablarte de las profundas consecuencias de las amenazas de una deforestación en tu vida. De la consecuencia de carecer de esa ausencia de fundamentos, de esas raíces profundas, e incluso cómo podemos librarnos de esas consecuencias. Yo no sé si tú puedes entrar conmigo y conectarte y quizás pensar en este flujo de lodo como una situación que aconteció, que acontecerá o que esté aconteciendo en tu vida. Pero hoy quiero que tú y yo entendamos primero cómo evitar que esto nos ocurra. Lo primero que quiero recordar es que en la palabra nos afirma en Juan 10:10 que hay un ladrón que tiene un propósito bastante claro, que se llama Satanás, y dice que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Hasta ahí estamos claros. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque nosotros muchas veces estamos intentando establecer raíces en nuestra vida, pero nos encontramos con una amenaza latente, ¿cierto? De que esas raíces sean destruidas, sean robadas, sean arrancadas, ¿ok? Entonces, entendiendo obviamente ese propósito de Satanás, constantemente estamos siendo víctimas de ese compromiso insaciable, ¿cierto? De él de querer destruirnos y arrancar nuestras raíces de tierras fértiles, de terreno fértil donde el Señor nos ha plantado. Y quiero primero recordarte el propósito de esas raíces en tu vida. Quiero resaltar dos propósitos de esas raíces en tu vida, teniendo muy presente este concepto que tuvimos como introducción. El primer propósito es que en medio de las sequías que pueden haber en nuestras vidas, tú te estás imaginando en este momento la sequía física, pero también quiero que tú puedas ir a tu vida y pensar en esas sequías por las que tú puedes atravesar. Sequía espiritual
una sequía emocional, ¿sí? Una sequía laboral, una sequía financiera. Puedes estar atravesando algo de esto y te quiero decir que las raíces en medio de esa temporada de sequía tienden a extenderse hacia las corrientes de agua y producir vida y frutos. Y es supremamente curioso porque tú ves el árbol y quienes quizás hacen esta actividad de plantar una plantica en su casa o trasplantar alguna, ustedes se dan cuenta que las raíces tienden a ser como largas, delgaditas, ¿sí? Muchas delgaditas pero muy largas, ¿sí? Y esa largura que ellas tienen o poseen precisamente es porque están en esa constante búsqueda. Las mías siempre han tenido raíces muy largas porque pues literal se me olvida regarlas, entonces qué pesar, ellas buscando el agüita por allá lejos, ¿cierto? Por allá en lo más profundo. Pero ese es el propósito de las raíces, de que ellas puedan conseguir ese líquido, esa agua, ¿cierto? Para nutrirse en medio de la sequía. Y es increíble cómo en tiempos de sequía esas raíces pueden extenderse, ¿cierto? Y buscar y satisfacer una necesidad. En Jeremías, el capítulo 17, en el versículo 8, vamos a encontrar que hay una palabra que declara que tú y yo somos ¿qué? Léalo conmigo. Somos como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen las largas meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto, ¿sí? Tú y yo estamos siendo llamados a ser como ese árbol plantado con esas raíces profundas que dicen que se hunden en las aguas para precisamente poder tener la vitalidad, dar fruto y que su hoja siempre esté verde, ¿cierto? Entonces vemos una característica importante de tener esas raíces que se puedan sembrar. Ojo, eso es súper importante, porque usted puede tener raíces, pero usted agarró, sacó una plantica y la dejó ahí tiradita, no la plantó en ningún lado. Pero es importante tener raíces y obviamente poder plantarlas en un terreno fértil que brinde realmente los nutrientes que tú necesitas para crecer y que para dar un fruto, ¿cierto? Dios establece terrenos fértiles y quiero hoy también motivarte en este punto a que identifiques realmente los terrenos fértiles para tu vida. Fértil, ¿qué es fértil? Fértil se refiere a la capacidad de producir, de generar. Si usted ve algo estancado, si usted ve algo que no da fruto, si usted ve algo muerto, ahí no es. Ese terreno no es fértil, ¿cierto? En la palabra encuentro, precisamente que uno puede quizás estar viviendo temporadas en su vida en la que dice la Ariana, yo no elegí estar plantada en ese terreno, no sé ni cómo llegué ahí, o sea, fui engañada. Me planté en esta maceta y no sé, este terreno, pues esta tierra aquí era chiviada o que no sé qué pasó, pero realmente pues no es un terreno fértil, yo no estoy pudiendo dar fruto. ¿Cómo hago? O sea, estoy condenada a permanecer en este terreno, no puedo entonces hacer un cambio en mi vida. Y quiero contarte que tenemos un Dios tan bondadoso, tan maravilloso, un Dios de amor que está realmente dispuesto en medio de su misericordia, en medio de su bondad, en medio de su poder sobrenatural de poder darnos a ti y a mí una tierra fértil en donde poder plantarnos. Y hay una promesa maravillosa, me encanta, porque mientras leía este salmo está en el Salmo 80, el versículo 8 y 9, dice: nos sacaste de Egipto
como a una vid. O sea, ya estamos grandecitos. O sea, puede ocurrir esto estando grandecito. Te tengo noticias. O sea, puede ocurrir esto siendo ya una vid. Ahí no está diciendo siendo un retoñito, siendo una semilla, siendo una vid. Ya eres una vid hecha y derecha, ¿cierto? Y dice, nos sacaste de Egipto como a una vid, expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste a tu tierra. Y veo un Dios tan hermoso, capaz de trasplantarnos. Yo no sé si en algún momento usted ha tenido una plantica, estaba chiquitica y empezó a quedarse sin espacio, ¿cierto? Porque empezaron sus raíces a extenderse y era necesario trasplantarla, ¿cierto? Era necesario trasplantarse. Yo sé que hay muchas personas en este lugar que el Señor las trajo a trasplantarlas. Sé que esta es una iglesia que tiene incluso esa palabra entregada por Dios, pero y quiero que tú sepas que si Dios te va a trasplantar es con una condición, no te va a llevar a ningún lugar cualquiera, sino que dice el versículo 9, limpiaste el terreno para nosotros. Te tengo la super noticia y es que el Señor no solamente quiere trasplantarte, sino que el Señor previamente quiere limpiar el terreno para ti. Limpiar el terreno para nosotros. Y dice, y echamos raíces y llenamos la tierra. ¿De qué? De fruto, ¿sí? Nos multiplicamos a causa de ese trasplante de tierra que el Señor hace para tu vida, para mi vida y también a causa de la limpieza de esa tierra que Dios hace para ti, para mí. A veces nosotros nos preguntamos, los solteros, bueno, yo no soy soltera, pero cuando estamos solteros, así voy a hacer como que sí soy soltera. Entonces uno se pregunta y uno dice, Señor, pero ¿por qué me pasa todas estas cosas? ¿Y tú por qué me estás probando tanto? Y el Señor está ahí, quitando todas esas malezas de ese terreno, ¿cierto? El Señor quiere que tú seas una tierra limpia, porque el Señor constantemente también está sembrando cosas en nosotros. Y mira que el Señor limpia el terreno. Déjate limpiar por Dios. Deja que Dios limpie los terrenos. A veces uno es muy compasivo, sobre todo cuando uno es mentor y uno dice como que, ay, pero es que qué pesar. No, vamos a ayudar a este discípulo. No, deje que el Señor limpie ese terreno. Que lo limpie, porque si queda alguna maleza, entonces el Señor no va a poder plantar. Porque todos aquí somos tierra también fértil donde el Señor planta semillas. Esa iglesia es una iglesia que también es un terreno fértil donde el Señor está sembrando vidas, sembrando recursos, sembrando ofrendas constantemente, lo estamos haciendo. Y el Señor constantemente limpia este terreno, porque aquí Dios también trae aquellas vid que deben ser trasplantadas, ¿cierto? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto importante para que tú valores tus raíces es que en medio de las grandes corrientes de agua, es decir, las inundaciones y los flujos de lodo, las raíces profundas te van a dar firmeza para no ceder, evitando los deslizamientos sin propósitos. Y leíamos en esta información que les compartí, las fuentes Nat Geo, lo saqué de ahí por si lo quieren buscar. Pero este artículo que leía de flujos de lodos hablaba de que las raíces precisamente también sirven para evitar esos deslizamientos, y a mí me encantó porque yo decía, wow, ciertamente, o sea, quiere decir que realmente si yo tengo raíces yo evito catástrofes, no solamente en mi vida, sino en la vida de las demás personas. Ya no se cobran tantas muertes, tantos corazones rotos, ¿cierto? Porque yo era como así, que me iba para allá y para acá. No, yo soy firme con mis raíces, con mi convicción. Entonces yo ante
cualquier adversidad, yo no cedo, yo no voy sin propósito, ¿cierto? Yo no voy a aquello a lo que Dios no me ha enviado. Entonces, por eso las raíces profundas te proporcionan firmeza. Debemos procurar tener raíces profundas porque no seremos capaces de dar fruto. Nos vamos a secar. En Mateo 13, precisamente, muchos han leído esta parábola del sembrador. Estoy segurísima que sí ha pasado algún momento por ahí o le han hablado de esto. Y habla de que hay unas semillas que aparentemente germinan con rapidez, o sea, superficialmente, pero al momento de ser expuestos a factores externos son destruidos. Y quiero leerlo textualmente. Dice en Mateo 13, del versículo del 5 al 6, dice: otras cayeron, o sea, otras semillas cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella, y las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Entonces te cuento que es inevitable, pero la consecuencia a no tener raíces profundas es la muerte. Mueres espiritualmente, mueres financieramente, mueres relacionalmente, ¿sí? A causa de no tener raíces profundas. Es la muerte, no lo puedes evitar, aunque por un tiempo puede lucir muy hermoso. Yo no sé cuántos aquí han tenido, yo me acordé de este ejemplo, no lo tenía que apuntado, pero yo me imagino que usted ha tenido suculentas, porque quien no ha tenido suculentas no ha ido a boda, porque en una boda siempre dan suculentas. No, mentira. Entonces, las suculentas son hermosas, qué cosa tan linda. Pero ellas no tienen raíces profundas, ¿se han dado cuenta? Incluso es una de sus características. Qué berraca para morirse. O sea, a mí no me dura una suculenta. O sea, eso es fijo que por ahí como al mes ya. O sea, en estos días llevé las últimas dos. Me las llevé de un matrimonio, lo siento. No voy a decir de quién es el matrimonio, pero debe darse cuenta. Pero el último matrimonio al que fui, me llevé las suculentas para la casa y no la contaron. A un pelotazo de mi hijo no la perdonó y ya, o sea, de ahí no la pude revivir, o sea, es muy difícil. Y la segunda, la verdad, creo que fue por falta de agua, lo siento. Pero resulta que las suculentas no tienen raíces profundas y la verdad yo digo que se cumple la palabra. Su futuro es la muerte, ¿cierto? Tarde o temprano terminan muriendo. No, mentira, hay gente que tiene muy bonitas sus suculentas, pero pues no es lo mío. Entonces resulta que nosotros estamos invitados por la palabra a poder tener raíces profundas. Y hay algo que es súper hermoso, porque usted dirá: Lareana, sí, chévere, bacano, pero ya yo estoy en este momento de mi vida en los que lamentablemente estoy como tu suculenta, o sea, estoy más de allá que de acá. O sea, mis raíces se secaron, tenías raíces, pero en la tierra equivocada, en la tierra sucia, en la tierra contaminada, y en este momento estoy agonizando. Te quiero dar otra palabra, porque esto es una noche de esperanza. Esta es una noche de respuesta, yo lo creo en el nombre de Jesús, y quiero regalarte esa palabra en Job 14, el versículo del 8 al 9. Y dice: aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón o el tronco, ¿cierto?, esté podrido, al sentir el agua renacerá y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado. Tenemos esperanza en el Señor. Tenemos esperanza de, a través de un rocío de esa sangre poderosa, tú y yo podamos ser resucitados.
Y no es que vamos a ser resucitados así, condolencia, ay, estoy resucitada, no puedo, tengo que con una falla, me duele esto aquí. No, aquí dice la palabra como un árbol recién plantado, ¿sí? No a medias, no más o menos, no, como un árbol recién plantado, con ese rocío, con esa agua que Dios, fresca, que Dios nos quiere entregar, amén. Y yo quiero que nos detengamos un momento en este punto y hagamos la primera meditación. ¿Cómo están tus raíces? Y no quiero que pienses en una sola área, porque tú me dices, bueno, si estoy aquí un miércoles a las 8:48 escuchando una venezolana que se le sale el acento paisa, pues debe ser porque estoy plantada, ¿no? Y yo le digo, piensa en todas las áreas. Te invito a que medites en todas las áreas. Hoy quiero que pienses no solamente en tu área espiritual. ¿Cómo están tus raíces financieramente? ¿Cómo están tus raíces emocionalmente? ¿Cómo está ese árbol de tu relación? ¿Cómo está el árbol de tu matrimonio? El árbol de tus amistades, el árbol de tus sueños y tus finanzas. ¿Cómo está tu árbol espiritual? ¿Cómo están tus raíces? ¿Son profundas o están tan débiles, están tan secas que sientes que estás agonizando, que te sientes como ese árbol que está en sequedad? Quiero que medites con el Señor y quiero que tú pienses que a veces nos encontramos en esa posición en la que nuestras raíces son escasas y que tú me digas, Lariana, se vino el flujo de lodo y no lo pude detener, no lo resistí, no fui capaz. El flujo de lodo me llevó con todo y lo que traía a su paso. Me derribó mi relación, estoy a punto del divorcio. Me derribó mis amistades, tengo amistades y relaciones fracturadas. Me derribó mi ministerio, estoy lejos de Dios. Me derribó mis finanzas, estoy en quiebra, estoy seco financieramente, estoy deuda tras deuda. Mira, yo en algún momento me he sentido así y para mí era impresionante porque hay unos amigos que me están viendo virtualmente, sé que van a saber a quiénes me refiero, pero hay algo que a nosotros nos aconteció. Mi esposo ahorita lo decía, tenemos ya 10 años de felizmente casados, pero nosotros hemos vivido muchas temporadas en estos 10 años. Cuando nos vinimos de Venezuela, nosotros nos vinimos con una palabra de parte de Dios, $1,000 y la bendición, ¿cierto? Y la verdad fue un reto súper tremendo, toda la experiencia y principalmente financieramente. La verdad el Señor nos ha probado muchísimo y pasamos temporadas de mucha inestabilidad. Habían unas raíces muy débiles a nivel financiero y habían momentos en los que ese flujo de lodo se dejó venir y no teníamos la fuerza para retenerlo. Y uno se sentía y uno decía, Dios mío, pero ¿qué más? Falta que me poposee un pájaro. O sea, ya, ¿qué más me va a pasar? O sea, literal, teníamos espacios con nuestros pastores. Ellos nos escuchaban y ellos decían como, Dios mío, ¿cómo les puede pasar tantas cosas? O sea, era impresionante, eran compromisos pendientes, asuntos no resueltos, negocios fracasados, 2 hijos, responsabilidades tras responsabilidades. Ustedes saben lo que significan 2 hijos y todo lo que esto amerita. El Señor jamás dejó de mostrar su misericordia y su provisión y su mano bondadosa. La verdad, jamás podemos decir que en ningún momento nos faltó que comer, pero fueron momentos muy duros. Incluso recuerdo que el carro que teníamos en ese momento, que de paso lo debíamos todo y no habíamos pagado la cuota,
y estabas inseguro, así, o sea, quiero que se imaginen todas las escenas desfavorables, todas estaban ahí. O sea, sin seguro, casi que gasolina, le quedan 2 rayitas. O sea, era todo así impresionante. Y entonces nos paramos en una callecita de Belén Rincón. ¿Ustedes saben esas calles? Son así. O sea, uno tiene que como que cuando va manejando meter la barriga, porque, o sea, literal, o sea, no pasan 2 carros, o sea, es horrible. Entonces estábamos en esa callecita de Belén Rincón y mi esposo, tan lindo, entonces él se iba a bajar en un corresponsal bancario. Y se bajó, se montó en la acera, en una de las aceras, porque es imposible pararse ahí. Se montó en la acera y se va a bajar. Él se baja, así como cuando tú te bajas, así como metiendo la barriga, así, con sumo cuidado para no abrir la puerta completa, porque obviamente ese es el paso de los carros. Y en ese momento que está así, se le deslizó la puerta. Sí. Y la puerta, escuchen esto. Estaba pasando un bus, un integrado del metro. Y el bus, en el mismo segundo en que mi esposo se le deslizó la puerta, el bus estaba cerrando las puertas. Y la puerta quedó dentro de las puertas del bus. Dios mío, ¿a quién le pasa eso? Yo decía, no puede ser. Yo estaba dentro del carro y yo me acuerdo mucho, estaba con Felipe en los brazos, lo estaba amamantando. Y yo dije, no puede ser. Yo empecé a sudar y yo vi que la puerta quedó giratoria para el otro lado. Y yo, no puede ser. Entonces, yo me quedé en el carro como que, Dios mío, o sea, impresionante. En ese momento, el Señor, o sea, dentro del bus, si usted creía que era suficiente, no. Dentro del bus había una persona que son de esas personas que son los que vigilan o digamos que están siempre pendientes como cómo maneja un conductor, como si digamos que de alguna forma si sigue como todas las reglas. Pues esa persona estaba montada en el bus y entonces tienen por normativa que el bus no se puede mover. Y Alejandro le decía, ¡pare! ¡Abra la puerta! Y el señor obviamente tenía aquí y no podía, o sea, él no podía hacer nada de lo que Alejandro le estaba diciendo y la puerta ahí, adentro de las 2 puertas, de la puerta del metro. Y yo decía, no puede ser. Bueno, el punto es, obviamente nos levantaron un acta donde debimos firmar que el metro no tenía responsabilidad, obviamente, de nada de lo que nos estaba pasando. Y nosotros sin seguro, debiendo hasta el recreo, o sea, todo. Y yo decía, Dios mío, era literal ese día, yo recuerdo ese día muy bien, ese momento, porque le pedimos un espacio a los pastores y casi que ya no aguanto más. O sea, fue como que, Dios mío, ya no puedo más, Señor, ¿qué es todo esto? O sea, y eso fue como el desahogo, el contarle cosa tras cosa. Y fue literal, cuando le contamos lo del carro, ellos quedaron como que, bueno, amados, ¿qué les puedo decir? Tienen que comer. O sea, fue literal como que ni siquiera habían palabras para tal magnitud, para tal flujo de lodo que estaba pasando. Y tú decías como que, Dios mío, ¿qué más puede venir? ¿Cierto? ¿Qué más puede pasar? Y yo creo que tú puedes estar así en ese momento, Señor, es que ya de aquí no. O sea, ya estoy tirado, o sea, en esta área no puede pasarme algo peor. Cuidado con el bus del metro, ¿listo? Se lo advertí. Pero literal uno está como en esa posición, ya no me puede pasar nada más, o sea, ya lo he vivido todo. Pero quiero decirte que en este momento Dios me habló para este grupo de personas que quizás se siente como me sentía yo junto a mi esposo en esa oportunidad. Las raíces no estaban fuertes, el deslizamiento fue inevitable y tu expresión y tu oración es como la de David, como lo que voy a leer en este Salmo 69, que es la palabra base que Dios está entregando esta noche. Y clama David, y clama Lariana, y clama tu nombre, ¿cierto? Y dice,
Sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. Me hundo cada vez más en el fango. No encuentro dónde apoyar mis pies. Estoy en aguas profundas y el torrente me cubre. El torrente son altas corrientes. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Tengo la garganta cansada. Mis ojos están hinchados de tanto llorar, a la espera de la ayuda de mi Dios. El Señor me insistía que habían corazones que están clamando esta noche esta oración y que no encuentras dónde apoyar tus pies. Estás allí intentando mantenerte con vida sin poder nadar porque el lodo es muy denso, porque los escombros son muchos, porque ya no hay forma ni siquiera de mover tus manitas y hacer un nadito de perro, ¿cierto? Estás tratando de tener dónde apoyar tus pies para poder respirar. Tu garganta está cansada, tus ojos no han parado de llorar cuando nadie te ve y estás así como David en esa oración esperando el auxilio del Dios Todopoderoso. Hoy Dios te dice: descansa, suelta en mí tu carga, reposas tus pies en mí, apóyate en la roca. Jesús se define como la roca firme. La palabra dice que quien edifica la casa sobre la roca tiene la plena seguridad que aunque vengan todo aquello externo que quiera moverle, nada podrá derribarle. Jesús es la roca que hoy te dice: apóyate en mí, descansa, descansa. Yo tenía cuentas que pagar, un carro que organizar y le dije: Señor, entiendo que eso va a pasar. Yo entiendo que esto es una temporada. Jamás dejé de servirle. Y tengo a mis pastores de testigo. Jamás dejé de darle al Señor mi tiempo, mi vida, mi familia, mis pocos recursos, pero mis recursos. Jamás. Porque entendía que Él era mi Dios y mi fuente. Y que cuando Él creyera que era conveniente, venía la respuesta para mí. Fueron tiempos en el que el Padre quería recordar a mi corazón que ese soporte venía de Él. Fueron muchas enseñanzas, no solamente a nivel financiero. El Señor estaba hablando de nuestro carácter. Nos retó como administradores, nos hizo desprendernos del dinero, nos hizo amarlo más a Él, nos hizo elegirlo a Él. Muchas veces. Y hoy, aunque todavía no me pidan prestado porque todavía no soy millonaria, mentira, pero el Señor ha traído consuelo, ha traído respuesta, pero ha cumplido la promesa de que me siento como en el área financiera, como un árbol recién plantado. En diciembre el año pasado fue un año de muchos retos, y en diciembre del año pasado el Señor nos había dado una promesa y se cumplió. El 31 de diciembre pagamos la última deuda que nos quedaba, y en ese momento dijimos: Señor, de verdad que yo decido aprender de la circunstancia pasada, y yo decido entender y estar apercibida a lo que tú nuevo que estás entregando, a lo nuevo que estás dando para mi vida. Te quiero recordar esa palabra en Mateo 11,
versículo 28 al 30. Dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Déjate enseñar por Dios. No te apartes de Él. A veces cuando tenemos las raíces secas, hacemos una acción incorrecta y somos tan tontos que creemos que si frenamos esa búsqueda de Dios, si frenamos ese servicio de Dios, estaría haciendo lo correcto. No, Lariana, ¿qué ejemplo voy a hacer yo? Yo también me lo decía muchas veces. ¿Qué la gente va a poder admirar de mí, bien quebrada que estoy? Pues, ¿qué la gente va a poder admirar de mí, bien partida el corazón que soy? Sirve, lleva la carga del Señor. ¿Sabes cuál es la carga del Señor? Las almas. Que el mundo conozca que Él es el Salvador. Esa es su carga. Que cuando Él venga todos nos podamos ir con Él a su presencia. Esa es su carga. Su carga no tiene nada que ver con algo realmente pesado. No tiene nada que ver con lo que tú estás llevando hoy. Lleva su yugo, que Él se va a encargar de darte descanso. Hay muchos motivos con los que David basaba su petición de salvación. Primero, un peligro inminente por la irrupción de las aguas, del fango profundo, como aquel en el que se hundió Jeremías. También están las faltas de fuerzas. Dice que tenía una garganta seca, los ojos caídos, cansados de llorar, cuando uno ya no puede ni siquiera maquillarlos. También poderosos enemigos que lo odiaban injustamente, estaban tramando su ruina. La conciencia del pecado y el temor de que otros se avergüencen de su fracaso son también ingredientes amargos en la copa que estaba viviendo David. Y además cargó con el oprobio de los que odiaban a Dios. Qué combinación tan miserable. En algunas de estas fuentes de dolor, nuestro Salvador también las vivió. Y me encanta que Él haya participado en ellas, porque tenemos un sumo sacerdote comprensivo que entiende tu necesidad. Pero a partir de esa miseria, el salmista construye su altar de oración. Su súplica está en la bondad amorosa y las tierras misericordiosas de Dios. Aquí el alma que se aferra a Él con una fe tan inquebrantable nos recuerda a esa vida de Job que decía: si Dios quitó, si Dios dio, Dios también quita, ¿cierto? Y también nos recuerda cómo muchos hombres mostraron y permanecieron en esa fe inquebrantable, en esa confianza en Dios. Hoy quiero cerrar este mensaje con un salmo precioso, que es el Salmo 40, el versículo 2. Dice: me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme. Quiero que vayas al salmo que leímos hace un rato. Él expresaba: no encuentro dónde apoyar mis pies. Hoy el Señor te dice: pongo tus pies
en un suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Hay acción. Hay acción. Cuando uno está con las raíces secas, cuando uno está viviendo esa consecuencia, uno no puede pretender que quedarse quieto, quedarme quieto me va a demandar menos agua. Quedarme quieta, no ir a la iglesia me demanda menos pasajes, entonces me quedo quieta. Quedarme quieta en esto mejor, ¿cierto? No, mejor no me relaciono con nadie, mejor no tengo grupo conexión porque pueden venir muchas personas a dañarme el corazón y soy un fracaso en la relación. O sea, apóyate en el Señor, entiende que Él va a poner tus pies en suelo firme y te va a pedir caminar. Y a medida que camines, te va a estabilizar. El Señor me está estabilizando, me sigue estabilizando, pero me está pidiendo: no te detengas, camina, camina en mí. Yo soy tu roca firme, camina en mí, camina en la promesa que te di. Señor, pero qué miedo. Te tengo que decir que Dios tuvo que utilizar a alguien para que acá mismo, lo recuerdo muy bien, el Señor me tuvo que dar una palabra a través de alguien, decirme: se acabó, no tengas más miedo, ya terminó. Porque yo literal guardaba, yo decía: no, en cualquier momento viene la prueba otra vez financiera. O sea, yo tenía así un miedo de persecución, de la escasez. Me respira en la nuca, Marce. O sea, literal, yo era así como que no. O sea, la escasez quiere venir a tocar mi vida otra vez. No. Yo decía no. Y literal no era capaz de disfrutar nada. Mi esposo me decía: amor, pero vamos a comer. Y yo no, comemos en la calle. ¿Qué es eso? O sea, yo era como que literal supremamente paniqueada con el tema. Qué susto. Entonces ya, vamos a emprender este proyecto que teníamos también pensado, que el Señor nos prometió, y yo con ese miedo, y yo no, esa inicial, esa cuota, ay Dios mío bendito. O sea, qué miedo. Por Dios, me metí en un carro y no fui capaz de pagarlo, me da miedo. Entonces Dios tuvo que hablarme y decirme: Lariana, se acabó. Eso es una nueva temporada para ti. Camina, necesito que te movilices. Camina. Entonces vienes y quizás a ti no te está respirando en la nuca la escasez, sino el fracaso ministerial. No, yo no abro grupo, qué miedo que otra vez me pase esto. Camina. El Señor te restauró, el Señor te plantó como un árbol nuevo. Camina en Él, en su promesa, muévete. Ay, es que me fueron infiel, es que me traicionaron, es que yo no confío en nadie, yo no puedo tener amigos, porque es que me hicieron esto y me hirieron. ¡Ey! Camina. Si el Señor te permitió pasar por la prueba, si tú aprendiste, si tus raíces están alargándose y siendo profundas, ¿de qué tienes miedo? Si nos quedamos en la condena del pasado, no vamos a ser capaces de avanzar. Y esa también es una destrucción. Esa también es una carga pesada con la que no puedes caminar. Quedarte estancado. Terminar este año y decir: no hice nada, estoy en la misma. Eso también es una carga pesada. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y yo quiero que, si hay personas en esta noche que confío en el Señor, no por mí, no vaya a salir porque qué pesar de la muchacha que nadie salga, no. Si hay personas en esta noche que hoy sienten como esa oración de David, que hoy dicen: tengo el agua hasta el cuello, tengo el lodo hasta el cuello,
no puedo más. Siento que no sé dónde apoyar los pies. Estoy cansada. Me duele la garganta, me duelen los ojos de tanto llorar. Si tú te sientes como David en cualquier área de tu vida, yo te voy a invitar que vengas a este lugar, porque Dios quiere ministrar nuevas fuerzas. Dios quiere ministrar de su paz. Hoy el Señor quiere traer una esperanza para ti. Hoy el Señor quiere librarte de esa carga. Hoy Dios quiere darte a ti lo que Él ha prometido para tu vida. Dios no quiere que te quedes quietos. Dios no quiere verte morir. Dios quiere trasplantarte. Dios quiere poder llevarte a esa tierra fértil. Dios también quiere limpiarte, porque Dios quiere sembrar nuevas cosas en ti. Y allí con tus ojos cerrados, yo quiero pedirte que tú puedas hacer primero una oración inicial a Dios. Y quiero pedirle a los de equipo de intercesión, a los mentores, que puedan acercarse a este lugar, que para estar orando por cada una de estas personas. Y quiero que primero hagas una oración inicial y le digas: Señor, me hundo, estoy cansado, ya no puedo más, suplico por tu auxilio, suplico por tus fuerzas. Señor, dale firmeza a mis pies, ayúdame. Jesús, necesito abrazar tu promesa. Necesito recordar que tú eres el Dios de lo imposible. Eres el Dios que me está procesando, que no quiere la muerte para mí, que no quiere la destrucción para mí. Es el Dios que me prometió vida eterna. Hoy necesito el rocío de esa agua fresca. Hoy necesito que tu sangre hoy vivifique mis raíces. Hazme fuerte, Jesús. Hazme fuerte, porque no quiero ceder más en esta área. No quiero ceder más en las finanzas. No quiero ceder más en fracasar en mis relaciones. No quiero ceder más en fracasar en mi ministerio, en mi llamado. Jesús, te necesito. Te necesito. Fortalece mis raíces. Limpia mi tierra. Limpia mi tierra, Jesús. Limpia mi tierra, Jesús. Y yo veo como el Señor en esta noche, como árboles recién plantados, está estableciendo nuevas promesas para ti. Y se va la escasez. Se va la escasez. Viene la respuesta, vienen esas ideas creativas a tu mente. Viene la restauración en tu casa, en las relaciones. Como árbol recién plantado. Relaciones que creías que estaban muertas, que no había forma de restituir. Como árbol recién plantado, el Señor va a empezar a mostrarte frutos en esa área. Hoy te adoramos, Jesús. Hoy te adoramos, Señor. Espíritu Santo de Dios, desciende en este lugar. Llévate las cargas pesadas. Llévate las cargas pesadas, Jesús.
Hoy un soplo de vida tuyo es suficiente para creer que no todo está perdido, para aguantar un poco más. Llévate las cargas, Jesús.